Ya, ahora sí. Buenas tardes, arquitecto. Vamos a presentar nuestra investigación acerca de la ciudad jardín y la ciudad lineal. En la siguiente PPT comenzaremos con la ciudad lineal, que tiene por autor a Arturo Soria y Mata, que tiene una vida como ingeniero y político. Nace el 15 de diciembre en Madrid de 1844. En 1875 se presenta su primer proyecto, que es el primer tranvía llamado Estaciones y Mercados. En 1877 diseña un sistema de teléfono urbano adaptado en Madrid. En 1880 hace la aparición en el periódico El Progreso respecto a su obra Ciudad Lineal. En 1894 este se lleva a cabo el arzobispo de Madrid y Alcalá bendijo la primera piedra de esta. Y fallece el 6 de noviembre en Madrid en 1920. Sus años más destacados fueron 1866, que tiene como contexto mundial una de las primeras épocas del capitalismo industrial. Y respecto a su obra Ciudad Lineal, propone resolver los males de la especulación que asolaban las ciudades. Y 1880, que tiene como contexto mundial el periodo central de la Segunda Revolución Industrial. Y respecto a su obra, profundiza su idea y toma conciencia de lo que esto lograría respecto a la organización del territorio que podría contribuir al desarrollo industrial. Doy pase a mi compañera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a explicar en qué consistía la ciudad lineal. Bueno, debido al crecimiento de habitantes, de contaminación, de industrias y escasa en dotaciones residenciales, en 1894, Soria se hizo fundador de la Compañía Madrileña de Urbanización, que le encargaba de promover y ejercer el proyecto, en el cual consistía en una ciudad cuyo trazado permitía que esté bien comunicada, bien saludable e igualitaria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a explicar sobre la estructuración de la ciudad lineal. Acá tenemos una planta de cómo sería la ciudad. La ciudad se vertebra en torno a una arteria principal en la que tomaría forma a las vías de un ferrocarril. A ambos lados se distribuían las manzanas de las viviendas y edificios de uso público, por lo tanto era una ciudad homogénea. Las manzanas que tenemos ahí son rectangulares, por lo que medía 100 por 200 metros cuadrados y las perpendiculares son de 20 metros. También se puede visualizar que hay áreas para la agricultura y la ganadería. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos la estructuración de la calle. Podemos observar que la avenida principal, que está de color azul, medía 40 metros de ancho. Al centro tenemos el poste eléctrico en el estado del ferrocarril, seguida la parada de las personas para que tomen el ferrocarril, seguida las vías para los carruajes, ya que en ese tiempo no existía lo que eran los carros, y por último tenemos las viviendas, que consistían en que las 4 fachadas estén libres, tenían su propio jardín y su propio huerto. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, tenemos los 3 tipos de viviendas que existían en la ciudad lineal. Se diferenciaban en 3 tipologías. Primero estaba la vivienda de obreros, que eran las más sencillas, de una sola planta y solo tenían 4 cuartos. Después tenemos los hoteles burgueses, que eran para las grandes familias. Por parte de su infraestructura, tenían materiales de mejora calidad y decoraciones superfluos. Y por último, tenemos los hoteles lujosos, donde habían más decoraciones más caras, con exquisitos gustos, tenían variados estilos. Verdaderamente era una joya arquitectónica, en la que a simple vista se podía observar que estaban bien conservados. Le paso con mi compañero. Ahora hablaremos acerca de Ebenezer Howard, que es un arquitecto y urbanista británico, fundador del movimiento urbanístico Ciudad Jardín. Howard nació el 29 de enero de 1850 en Londres, Reino Unido. En el año 1899 funda la Garden City Association y luego de ello se instruye a profundidad en libros de temática social con las cuales forma las bases de su pensamiento. Como resultado, en el año 1902 publica su conocido Tratado de Urbanismo, Ciudades Jardín del Mañana, dando origen a un nuevo modelo urbanístico llamado Ciudad Jardín. En el año 1903 desarrolla su primera ciudad jardín llamada Letchworth Garden City, ubicada en la ciudad de Londres. Y ya en 1920, después del éxito obtenido en su primera ciudad jardín, funda la Welwyn Garden City. Finalmente, en el año 1928 fallece el 1 de mayo
a los 78 años en Inglaterra, Reino Unido. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El contexto y la época en la que se dio la ciudad jardín. En Londres del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial, hubo una expansión en la ciudad, lo que ocasionó una migración masiva de la gente, principalmente del campo a la ciudad, alrededor de 2 millones en solo 50 años. Todo ello provocó grandes problemas en la urbe, principalmente en barrios pobres y desorganizados de la población obrera. En medio de ello, Eisenhower plantea una solución a tal expansión urbana mediante estudios escritos. El primero en 1898 con Mañana, una vía pacífica hacia la reforma social, y el segundo en 1902 con Las ciudades del jardín del mañana. Siguiente diapositiva, por favor. En su libro, Eisenhower idealiza esta teoría como 3 imanes, como el campo, la ciudad y la ciudad de campo. En este último plantea unir el campo y la ciudad a través de núcleos urbanos limitados y autónomos. Siguiente diapositiva. Características de la ciudad jardín. Ellas contaban con dimensiones limitadas, alrededor de 32.000 habitantes en un recinto de 400 hectáreas y un área verde de 2.000 hectáreas. Cada vez que alcanzaba este límite de población, se procedía a fundar otra ciudad. Se puede apreciar un esquema explícito de cómo sería la distribución de una ciudad jardín. ¿Pero qué se quería lograr con ello? Se quería lograr un sistema estructurado de ciudades, con Londres como centro del sistema. ¿Cómo? Reposicionando a la población en diferentes ciudades jardín, creando una autonomía de gobierno. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí se puede apreciar esquemas de cómo estructurar una ciudad jardín. Eisenhower se basó del colectivismo, la organización local y el autogobierno, creando estructuras viales, estructura de edificación y estructura de áreas verdes. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Respecto a la ciudad lineal, tenemos que Arturo Soria tenía un objetivo de unir las ciudades antiguas con las ciudades de ese entonces, mediante una línea. Esta línea fue representada por las vías de ferrocarril. Al realizarse la propuesta, la ciudad se volvió más funcional, sostenible y organizada, dando una solución a los problemas urbanos que se daban en esa época. La obra, por así decirlo, pudo haberse extendido, pero por motivos debidos a la guerra española no se pudo dar. Actualmente el urbanismo que propuso Soria ya no tiene su mismo valor. Las calles siguen igual. Y si aplicamos esto para Perú, podría ser que este proyecto sí podría dar una solución, pero tendríamos que cambiar las vías de ferrocarril por las vías vehiculares. Así podríamos llegar a mejorar el tránsito. Y bueno, respecto a la ciudad jardín, en conclusión tenemos que Howard trató de dar una solución a la migración masiva que se daba en ese entonces, mediante unir el campo con la ciudad. Y también buscaba de esta manera descentralizar toda la población que se acumuló en la capital, por así decirlo. Esta propuesta sí llegó a dar una solución para las necesidades que habían en esa época, pero no llegó a cumplir su objetivo que buscaba. Podría influir en Perú, claro, porque si nos damos cuenta, en Lima es donde se centra mayormente la migración que viene desde provincia, y entonces esto sí podría dar una solución a Lima. Y bueno, gracias, eso sería todo.